Nunca pensé que un simple viaje cambiaría el rumbo de toda mi vida. Nunca imaginé que un billete de avión podía transformarse en un pasaporte al olvido. Era 1984, y yo solo quería escapar de la rutina, respirar otro aire. Pero lo que encontré fue un silencio que aún, 40 años después, sigue persiguiéndome como una sombra que no se disuelve. Si valoras las historias humanas, reales, intensas, suscríbete ahora a Historias del Armario. Porque esta historia no es solo un relato gay, es un testimonio de lo que significa buscar a alguien en un mundo que prefiere mirar hacia otro lado, y todavía hoy no tiene un final. Mark y yo llevábamos juntos poco más de 2 años. En ese tiempo habíamos aprendido a sobrevivir, a ocultar gestos, a inventar nombres, a fingir. Éramos pareja, sí, pero de puertas adentro. Afuera éramos buenos amigos, dos compañeros que compartían piso, o trabajo, o lo que fuera que no sonara demasiado cercano. Pero llegó un momento en que nos cansamos de fingir. Queríamos desaparecer por unos días de nuestro país, donde todo era miradas, rumores, miedo. México nos pareció ideal, exótico, lejano, colorido, un lugar donde podríamos caminar tomados de la mano sin sentirnos juzgados, o al menos eso pensábamos. Reservamos un vuelo con escala en Madrid, 2 mochilas, una cámara, unos billetes para Cancún y 4 noches previas en Ciudad de México. Todo planeado. El 12 de octubre aterrizamos en el aeropuerto Benito Juárez. Era mediodía. El calor era espeso y el aire olía a humedad y a gasolina. Pero estábamos felices. Nerviosos también, pero felices. Subimos a un taxi con un conductor que apenas hablaba, salvo para mencionar el nombre de Diego Maradona cuando supo que éramos argentinos. Eso rompió el hielo. Nos reímos y por un momento sentimos que todo iba bien. El hotel era modesto pero limpio, en el centro histórico. Recepción pequeña, con un ventilador colgado del techo que apenas se movía. El recepcionista, un hombre de unos 40 años con bigote espeso, nos pidió los pasaportes. Nos miró, luego miró otra vez. Su expresión cambió sutilmente. De la cortesía inicial, pasó a un gesto de evaluación. ¿Habitación para los dos?, preguntó, sin levantar mucho la voz. Sí, cama doble, respondí, rápido. Mark me apretó suavemente la mano detrás. Hubo una pausa. Larga. Luego bajó la vista al registro y anotó nuestros nombres. Tercer piso, habitación 307. Nos dio la llave sin una sonrisa. El Botones, un joven tímido, nos acompañó sin hablar. Cuando dejamos las mochilas y cerramos la puerta, nos miramos. No dijimos nada, pero sabíamos lo que el otro pensaba. No estábamos del todo bienvenidos. Aún no había pasado nada, pero el aire ya tenía una electricidad sutil, incómoda. Pero estábamos ahí, México, juntos, lejos del mundo. Esa noche salimos a caminar por el centro. Comimos tacos al pastor en un puesto callejero, vimos gente bailar en una plaza, tomamos fotos. Mark era el optimista. Siempre lo fue. Decía que esas miradas raras eran solo eso, miradas, que nadie iba a hacernos daño, que los prejuicios eran de allá, no de aquí. Si este inicio ya te toca el alma, suscríbete ahora. Hay historias que merecen ser contadas y recordadas. El segundo día fue aún más hermoso. Visitamos el Museo de Antropología, recorrimos Coyoacán, nos tomamos una foto frente a la Casa Azul de Frida Kahlo. Era como si estuviéramos empezando una vida nueva, lejos de todo, en un país que, aunque no perfecto, nos ofrecía la ilusión de libertad. Pero la ilusión, como todas, tenía fecha de vencimiento. La tarde del tercer día discutimos. No fue grave. Al menos no al principio. Estábamos en el mercado de la Ciudadela, buscando artesanías para llevar de recuerdo. Yo me distraje mirando a un joven que vendía figuras de madera. Mark lo notó. Dijo que no entendía por qué tenía que mirar a todo el mundo. Yo le respondí con sarcasmo. Él se enfadó, yo también. Palabras cruzadas, nada fuera de lo común. Pero en medio de esa discusión absurda,
Mark decidió irse. Necesito aire, dijo. ¿Vas a dejarme aquí solo? Pregunté, molesto. No me sigas. Fue lo último que me dijo. Se alejó caminando entre los puestos. Yo creí que era una rabieta, que volvería en una hora con una Coca-Cola en la mano y una sonrisa tonta, como siempre hacía después de enojarse. Pero esa hora se convirtió en 2, luego en 4, y luego en una noche entera. La primera noche sin Mark fue la más larga de mi vida. Volví al hotel pasadas las 10, después de buscarlo durante horas por los alrededores del mercado. Me repetía que seguro estaba enojado, que regresaría por su cuenta. Pero cuando abrí la puerta de la habitación y encontré su cama intacta, la ropa en la maleta tal como la había dejado, su reloj en la mesa de noche y la luz aún encendida, sentí algo en el pecho que no había sentido nunca, un miedo que no sabía a dónde dirigir. Me quedé sentado en la cama, esperando que se abriera la puerta. Esperé 1 hora, 2. A las 2 de la madrugada bajé a recepción. ¿Mi amigo ha regresado? ¿El de la habitación 307? Pregunté. El recepcionista, el mismo del primer día, alzó una ceja con fastidio y negó con la cabeza. Quizás se fue con alguien, ¿no? Aquí hay muchas tentaciones. Dijo, casi divertido. No contesté. Subí otra vez. Me tumbé vestido sobre la colcha, sin apagar la luz, mirando el techo como si pudiera darme una señal. Amaneció sin que pegara un ojo. ¿Alguna vez has sentido esa angustia de esperar a alguien que no vuelve? Si te identificas, apóyanos con tu suscripción. A las 8 de la mañana ya estaba caminando de nuevo por las calles, con una foto en la mano. Fui al mercado, pregunté a los vendedores. Nadie lo había visto, o al menos nadie recordaba haberlo hecho. Ese mismo día fui a la policía. Una oficina con olor a humedad, con sillas de plástico rotas y 2 oficiales con expresión aburrida. Les conté que mi pareja, evité usar novio, aún con miedo, había desaparecido el día anterior, que no había vuelto al hotel, que no tenía pasaporte ni dinero suficiente como para irse muy lejos. ¿Pareja? ¿Cómo que pareja? Repitió uno de ellos con tono burlón. Compañero, amigo, viajamos juntos, corregí dudando. Mire, joven, ¿está seguro que no se peleó y se fue con otro? Aquí pasa todo el tiempo, y más con los que... ya sabe. Las carcajadas entre ellos me hirieron más que cualquier palabra. Me dijeron que regresara al día siguiente si aún no aparecía, que quizá estaba de parranda, que seguro lo encontraría en algún bar. Me fui sin nada, sin un papel, sin una denuncia formal, sin un mínimo de ayuda. Esa noche lloré. Lloré como hacía años no lo hacía. Me sentí solo, pequeño y ridículo, como si todo el viaje hubiera sido una mala decisión desde el principio, como si el universo estuviera diciéndome que el amor no era para mí, o peor aún, que no era para nosotros, los que amamos distinto. Pasaron 3 días. No comí, no dormí, solo caminaba y preguntaba. Hablé con vendedores, con taxistas, con una mujer que limpiaba en el hotel y que me miró con lástima cuando le mostré la foto. Uno me dijo que creía haber visto a alguien parecido en la estación de autobuses. Fui hasta allá. Nadie. Otro dijo que ese chico había estado con un hombre mayor, en un coche rojo. Tampoco lo encontré. Volví a la policía. Ya ni me escucharon. En la embajada me recibieron con frialdad. Me explicaron que sin pruebas no podían hacer nada, que debía esperar, que podía llenar un formulario si quería, pero que no esperara milagros. Mi familia no sabía nada. Los padres de Mark creían que estaba bien. No quería preocuparlos sin tener algo concreto. Yo solo tenía silencio, incertidumbre y un cuerpo que se iba apagando de a poco. Al 6.º día me quedé sin dinero. Pagué una noche más en un hostal más barato, con baños compartidos y sin ventanas. No me importaba, ya no me importaba nada. A veces creía verlo en la calle. Corría tras alguien, solo para darme cuenta que no era él.
Me empezaba a doler la cabeza de tanto imaginarlo. ¿Y si estaba herido en algún lugar? ¿Y si lo habían secuestrado? ¿Y si simplemente había decidido irse sin decir nada? Y entonces aparecía la culpa. Una culpa espesa. ¿Por qué discutí con él? ¿Por qué no lo seguí cuando se fue? ¿Por qué no lo detuve? Era como si me hubieran arrancado una parte del alma y yo ni siquiera supiera cómo curarme. El día número 7 fue el primero en que sentí que algo más profundo, algo oscuro, me envolvía por completo. No era solo tristeza, era una sensación pegajosa, como si estuviera atrapado en una red de la que no podía escapar, como si todo el país conspirara en silencio para que Mark se esfumara sin dejar huella. Salí a buscarlo una vez más, ya sin energía, sin esperanza. Me repetía que era inútil, pero no podía evitarlo. Era como si mi cuerpo se moviera por inercia, como si seguir caminando fuera lo único que me mantenía con vida. Recorrí lugares que no habría pisado ni en mis peores días. Callejones donde me advirtieron no entrar, terminales olvidadas, cantinas con olor a cerveza rancia y sudor. Mostraba la foto de Mark con manos temblorosas. Algunos la miraban con indiferencia, otros con burla. Una mujer, con los dientes manchados de tabaco, me dijo: «A los güeritos como él se los lleva a la sombra, y ya no vuelven». No supe qué quiso decir. Solo sé que me dejó helado. Estas historias duelen porque son reales. Si crees que el silencio también es una forma de violencia, suscríbete. Esa noche volví al hotel, que ya no era hotel sino prisión. Y en recepción, algo fue distinto. El recepcionista de siempre ya no estaba. En su lugar había un joven de rostro amable, de unos 20 años. Al verme entrar, me saludó con una sonrisa tímida. Le devolví el gesto sin ganas, pero cuando me acerqué al mostrador, bajó la voz y dijo: «He visto la foto. A tu amigo. Creo que lo vi salir del hotel hace días. No solo, mi cuerpo se tensó. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Fue hace 3 o 4 noches. Lo vi desde la escalera de servicio. Estaba con un hombre mayor, con sombrero. Bajaron rápido. Él parecía confundido, como si no supiera a dónde iba. ¿Por qué no dijiste nada? Aquí no es tan simple. No todos quieren que se sepa lo que pasa. Y además, no quiero problemas». Le supliqué que me dijera más, cualquier detalle. Me dio un nombre. Don Gilberto, dijo. Uno de los huéspedes que había estado en el segundo piso por unos días. Ya no estaba. Se había ido 2 días antes. Le pedí la hoja de registro. Me dijo que no podía, que si lo hacía, lo despedirían. Me ofrecí a pagarle. Se negó. Solo me dijo: «Busque en la Merced». Ese señor iba mucho por allá. La Merced. Una zona densa, peligrosa, donde convergían comerciantes, prostitución, contrabando. No era un lugar amable para turistas, mucho menos para alguien como yo, perdido, vulnerable y con el alma rota. Pero fui igual. Pregunté por don Gilberto. Nadie lo conocía, o nadie quería decirlo. Una mujer trans, de cabello desteñido y uñas larguísimas, me observó en silencio mientras hablaba con un vendedor de relojes falsos. Luego se me acercó y me dijo: «¿Buscas a un chico desaparecido?» Me congelé. «¿Cómo lo sabes?» «No eres el primero. Aquí. Eso pasa más de lo que crees. Pero casi nadie busca». Le mostré la foto. La miró durante varios segundos. «Podría ser uno que vi, pero no te daré esperanzas. Aquí muchos terminan así, calladitos. Nadie pregunta, nadie encuentra». «¿Así cómo?» «Con alguien más, en una camioneta, o en un cuartito oscuro, o simplemente en el fondo del río». Sentí que me faltaba el aire. Me temblaban las manos. Quise llorar, gritar, pero no hice nada. Solo asentí y me alejé. Volví al hotel ese mismo día. Hablé con el joven recepcionista. Le conté lo que me habían dicho. Me miró con una mezcla de miedo y compasión. Me entregó una servilleta con una dirección escrita a mano. Casa Don Gilberto, Callejón de San Pablo,
214. No sabía si era una pista o una trampa, pero ya no tenía nada que perder. La dirección me llevó a un barrio apartado, lejos del bullicio turístico, donde las calles eran de tierra. Los cables colgaban como telarañas y los perros callejeros vagaban sin rumbo. Callejón de San Pablo, 214. Una casa de fachada descuidada, con una puerta de hierro oxidada y una ventana tapiada con madera vieja. No había timbre. Golpeé la puerta. Una vez, dos. Nadie respondió. Me acerqué al lado y vi que había una reja abierta. Me colé con el corazón latiéndome en la garganta. La casa estaba en silencio. Toqué de nuevo, más fuerte, y entonces alguien abrió. Era un hombre de unos 60 años, piel morena, camisa de lino arrugada, ojos profundamente oscuros. Me miró de arriba a abajo como si ya supiera por qué estaba allí. «¿Qué quieres?», preguntó con voz grave. «Busco a alguien, a mi amigo. Me dijeron que usted podía saber algo. Estuvo en el hotel donde nos hospedamos». «No sé de qué hablas», interrumpió bruscamente. «Por favor, solo mire esta foto». Le mostré la imagen de Mark. No la miró. La rechazó con un gesto seco. «Lárgate». Intenté insistir. Le rogué. Pero me empujó con fuerza hacia afuera y cerró la puerta con un portazo que me dejó temblando. Me quedé allí parado, paralizado. El miedo se mezclaba con la rabia. ¿Qué ocultaba ese hombre? ¿Por qué reaccionaba así? ¿Qué había visto? ¿Qué había hecho? En ese momento, una mujer salió de una casa contigua, una anciana de piel curtida, ojos amarillos y pasos arrastrados. «¿Buscas al señor Gilberto?», preguntó con tono casi maternal. Asentí. Ella se me acercó despacio. «Ese hombre siempre trae gente extraña, muchachos como tú, pero ninguno se queda. Vienen con él y luego ya no los ves más». «¿Nunca vuelven?». «Nunca». No supe qué responder. No me atrevía a creer del todo lo que insinuaba, pero algo en su mirada me heló por dentro. «¿Puedo hacer algo? ¿Denunciarlo?». La mujer sonrió con tristeza. «¿A quién? ¿A la policía que lo saluda cada mañana?». Me quedé ahí unos minutos más, con la cabeza revuelta, la foto de Mark apretada contra el pecho y el cuerpo temblando. Luego me alejé, sin rumbo, con una náusea que no se iba. Volví al hotel, recogí mis cosas y busqué otro lugar. Ya no me sentía seguro, ni en esa ciudad ni en ese país. Nada tenía sentido. Al día siguiente fui por última vez a la embajada. Les conté lo que había averiguado, sin mencionar nombres. No querían escucharlo. Me dijeron que si no había pruebas, todo era especulación, que sin una denuncia formal no podían actuar, que lo sentían mucho, pero que ya habían hecho lo que estaba en sus manos. Era mentira. No habían hecho nada. Tuve que tomar una decisión. Me quedaban apenas unos $. O volvía a casa, o seguía buscándolo hasta quedarme sin nada. Decidí ir a Cancún. No por turismo, sino porque era el destino que habíamos planeado juntos. El final del viaje que jamás terminamos. El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Me senté junto a la ventana, abrazado a la mochila de Mark, como si aún llevara parte de él allí dentro. Cada tanto cerraba los ojos y me lo imaginaba a mi lado, con los pies descalzos y su sonrisa relajada. Llegué a Cancún un día lunes. El mar era tan azul que dolía mirarlo. Las playas eran blancas, los hoteles brillaban. Todo era belleza, excepto yo. Me alojé en una posada modesta, lejos del bullicio. Caminé por la playa, visité los lugares que habíamos marcado en el mapa. Me senté en los bancos donde queríamos tomar margaritas y esperé. Esperé cada noche que apareciera, que se acercara caminando por la orilla del mar, que me dijera que todo había sido un error, una confusión, un susto. Pero no vino. Una tarde creí verlo. Un joven muy parecido, de espaldas, en la arena. Corrí hacia él con el corazón disparado. Pero cuando se giró,
No era Mark, ni siquiera se le parecía tanto. Fue en ese instante cuando lo entendí. Mark no iba a volver. Volví a casa con el cuerpo de un hombre joven, pero con el alma de alguien que ya no era el mismo. Los años pasaron, lentamente, con ese tipo de lentitud que solo conocen los que han perdido a alguien sin saber por qué. El tiempo no curó nada, solo cubrió los recuerdos con una capa de polvo y silencio. Rehice mi vida como pude. Cambié de ciudad. Comencé a trabajar en una librería. Tuve parejas, sí, pero ninguna duraba. Cada vez que me enamoraba sentía que le estaba fallando a Mark, que traicionaba su ausencia, como si aún le debiera algo, como si, en algún lugar, él siguiera esperando que lo encontrara. Algunos amigos intentaron hacerme entender que debía pasar página. A lo mejor simplemente te dejó, me decían. Quizás ya no quería seguir, repetían, pero yo lo conocía. Sabía que no era así. Algo más había ocurrido, algo que no quería o no podía ser explicado. Y entonces, en 1991, 7 años después, una carta llegó a mi buzón. Era un sobre blanco, sin remitente, sin estampilla, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa. Adentro, una sola hoja. No decía hola ni soy tal. Solo un mensaje. Lo vi. En un pueblo al sur de Veracruz. No estaba solo, no parecía libre, nada más. Ni una firma, ni un detalle adicional. Mis piernas flaquearon. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Leí esa frase una y otra vez. No tenía contexto, ni pruebas, ni dirección, pero algo en ella era real. Yo lo sentía. Mark estaba, o había estado, vivo, en algún rincón del mundo, respirando el mismo aire que yo. Esa misma noche compré un billete para México. No avisé a nadie. Solo empaqué la vieja mochila, los pasaportes y la foto que seguía guardada en un libro que no me atrevía a abrir desde hacía años. Veracruz era un lugar nuevo para mí. Nunca lo habíamos planeado como parte del viaje. Llegué en pleno verano. Calor húmedo, olor a mangos y gasolina, calles ruidosas. Comencé a preguntar. Primero en las terminales, luego en los pequeños pueblos costeros. Mostraba la foto de Mark con cuidado. Algunos la miraban y negaban. Otros ni siquiera se detenían. En un pueblo llamado Tlacotalpan, una mujer mayor me ofreció agua mientras descansaba al sol. ¿Buscas a alguien, hijo?, preguntó. Le mostré la foto. Observó la imagen con detenimiento y luego, en voz baja, dijo, «Ese rostro me es familiar. Quizás lo vi hace tiempo, pero no sabría decirte dónde». Sentí una punzada de esperanza mezclada con desilusión. ¿Era real o solo quería ayudarme a sentirme mejor? Pasé semanas vagando, preguntando, anotando nombres, calles, descripciones vagas. Una vez, una señora del mercado dijo que recordaba a un joven extranjero que trabajó unos meses en una panadería, pero parecía enfermo, dijo, como si no supiera quién era. Otra vez, un muchacho aseguró que un hombre parecido había sido visto con una familia de extranjeros en una lancha en Catemaco. Fui hasta allá, esperé, nada. Las pistas aparecían y se desvanecían como espejismos en medio del desierto. Por cada paso que creía avanzar, retrocedía 3. Empecé a notar algo peor que la tristeza. La obsesión me estaba consumiendo. Al mes, mi dinero se agotó, y con él, mi energía. Tenía miedo de aceptar que el mensaje había sido una mentira, o peor aún, una verdad que llegaba demasiado tarde. El último día, antes de regresar, caminé por una plaza vacía. Me senté frente a una fuente seca. Saqué la carta. La leí una vez más. No parecía libre. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué lo tenían retenido? ¿Que vivía bajo amenazas? ¿Que había perdido la memoria? ¿O simplemente que había elegido desaparecer sin más? Volví a casa con más preguntas que cuando partí, y desde entonces nunca volví a recibir otra carta. A veces la vida no te da un cierre. A veces simplemente se queda abierta, como una herida que no sangra más, pero tampoco cicatriza.
Volví de Veracruz más viejo, no en edad, sino en alma. Habían pasado 7 años desde que lo vi por última vez, y ahora sabía incluso menos que antes, pero algo había cambiado. Ya no sentía rabia, ni culpa, solo un silencio profundo. Uno que aprendí a llevar como quien aprende a vivir con una piedra en el zapato. Seguí mi vida, volví a trabajar, a reír, a compartir cenas con amigos, a fingir que estaba bien. Nadie sabía que cada cumpleaños de Mark yo lo pasaba solo, mirando una vela encendida y preguntándome si él también estaría pensando en mí, en alguna parte del mundo. Una vez, en 1997, creí verlo en un documental de televisión sobre pueblos remotos de América Central. Una figura borrosa, de espaldas, caminando por una calle de tierra con una camisa azul. Grabé ese programa. Lo miré cientos de veces, pero nunca pude estar seguro. Con los años dejé de buscarlo. No porque ya no lo amara, sino porque entendí que quizás esa búsqueda me estaba quitando lo único que me quedaba, mi propia vida. Sin embargo, nunca dejé de esperar. Hay días en los que la puerta suena y mi corazón se acelera, como si tuviera 20 años otra vez, como si pudiera abrirla y encontrarlo allí, más canoso, más delgado, pero con la misma sonrisa. Nunca sucede. Una vez, ya en la década del 2000, una amiga me preguntó si seguía enamorado de él. Le respondí sin dudar: no sé si enamorado, pero no he dejado de amarlo, que no es lo mismo. Hoy vivo solo, no por tristeza, sino por decisión. Me acostumbré al silencio, a los libros, al café por la mañana, a los atardeceres lentos. Hay una foto nuestra en la estantería, la única que conservo a la vista. Nadie pregunta por él. A veces digo que fue un viejo amor que murió joven. Nadie contradice. Y aún así, cada vez que alguien desaparece, cada vez que escucho una historia de alguien que se esfumó sin rastro, siento que estoy leyendo mi propio eco, porque en algún lugar de este planeta, en algún rincón que nunca conocí, podría estar Mark. Tal vez con otro nombre, tal vez con otra vida, tal vez recordándome, o quizás no. No tengo pruebas, no tengo respuestas, solo tengo la historia. Una historia que no quiero que se pierda, porque él existió, y yo lo amé, y lo busqué, hasta el final. Así que si has llegado hasta aquí, te pido una última cosa. Recuerda su nombre, Mark, para que no desaparezca dos veces, una en el cuerpo y otra en la memoria. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjalo en los comentarios y suscríbete, porque recordar también es amar.